3. Explicación de la interioridad. Para explicar históricamente la imagen del interior sería necesaria una sociología de la interioridad, cuya idea es paradójica solo en apariencia. La interioridad se da como restricción de la existencia humana a una esfera privada que ha escapado al poder de la cosificación. Pero como esfera privada pertenece ella misma, bien que polémicamente, a la estructura social. En ocasiones Kierkegaard reclama con irónica modestia, más orgullosamente, para sí mismo el título de lo privado, un pequeño pensador privado, un soñador especulativo que habita como un pobre inquilino una buhardilla de un enorme edificio, está sentado en su pequeño habitáculo, prisionero de pensamientos que le parecen difíciles. 159. ¿De qué clase es la relación social entre el mundo exterior y el pensador privado? Kierkegaard deja entrever la respuesta: una individualidad ética verdaderamente grande se conduciría así en su vida, emplearía todas sus fuerzas para desarrollarse a sí misma, quizá ejercería una gran influencia en el exterior, pero esto no la ocuparía en absoluto, porque sabe que lo exterior no está bajo su poder, y por eso no tiene ninguna significación, ni pro ni contra. 160. Pero ¿cómo habría de comportarse la persona moral si lo exterior estuviera bajo su poder o pudiera posesionarse de ese poder? Si Kierkegaard no reconoce lo exterior como lo diferente de lo interior y como material del comportamiento ético, ¿no dependerá la moralidad misma del estado histórico de ese material como de su objeto? Al negar la cuestión social, Kierkegaard queda a merced de su propia posición social. Y esta es la del rentista de la primera mitad del siglo XIX. Que dentro de sus holgados límites es económicamente independiente, más independiente que el propietario del mismo capital en la época del gran capitalismo, en la que una fortuna de cuantía comparable ha perdido toda independencia debido a la concentración del capital financiero y al sistema accionarial. Pero al mismo tiempo se halla, como rentista, excluido de la producción económica, no acumula, o en todo caso acumula incomparablemente menos que un industrial con la misma fortuna. Tampoco puede explotar económicamente el trabajo intelectual como actividad de escritor aislada, como dice Kierkegaard en Primera y última explicación. Los honorarios han sido, al menos bastante socráticos. 161. El progreso de la competencia pronto no dejará ningún espacio para este tipo de individuo, el cual se opone a ella. Solo un país agrario, económicamente atrasado, le garantiza su seguridad y hace posible su particular estilo de vida. Heisma refiere que Kierkegaard se negaba, por motivos religiosos, a sacar rendimiento a su pequeña fortuna, que consumió porción a porción. Ni el rentista ni su contrario, el Spiesburger, siempre fustigado por Kierkegaard, pueden pensarse desde la antítesis moderna del gran burgués y el pequeño burgués. Al no depender de ningún capital ajeno, ni verse obligado a vender su propia fuerza de trabajo, el rentista conserva la mirada franca. Su conocimiento trasciende la pura inmediatez de su milieu, a la que él, Spiesburger, está atado. Las necesidades de su propia situación social no le ocultan la visión de la totalidad y de lo esencial. De ahí el tono de vanidosa ironía sobre sí mismo con el que se presenta como individuo retirado a lo privado, mientras su condición de rentista le garantiza una totalidad que el idealismo alemán clásico reivindicó de una manera menos detallista. Los rasgos, pequeño burgueses, considerados en su aspecto actual, están en Kierkegaard en consonancia con la exclusión de la producción económica, a cuyos accidentes está a fin de cuentas sujeto. Así el odio impotente a la cosificación, en la que, en palabras de Karl Marx, solo el poderoso capitalista se siente a gusto y confirmado, porque concibe la alienación como su propio poder y posee en ella la apariencia de una existencia humana. 162, la cual ella concede al rentista solamente como algo revocable. Incluso una interpretación prudente que no deduzca directamente los contenidos filosóficos de la situación económica del filósofo tiene que ver una confirmación de la impotencia en la exterioridad,
de Kierkegaard en el hecho de que éste perdiera en las fluctuaciones coyunturales de los años de la Revolución sumas considerables y, como consecuencia, creyera verse en la necesidad de buscar un empleo. La influencia que su solicitud de un puesto a Münster tuvo en su posterior actitud hacia el obispo no es ciertamente menos importante que la que tuvo su veneración por él, confesor de su padre. Le resultó imposible atacar en vida al mismo hombre como representante de una iglesia de testigos de la verdad remunerados, ante el cual él mismo se había esforzado por obtener un puesto remunerado en el seminario de la iglesia regional. ¿Podrá la crítica filosófica no tener derecho a extraer sus argumentos de tales circunstancias, pero éstas no deben pasarse por alto ante la reivindicación kierkegaardiana de la identidad de verdad y persona? Cualquiera que haya sido la clase de mediación entre la existencia privada y el pensamiento teórico, la filosofía no puede negar en ella misma los rasgos del rentista. La ausencia de todo concepto desarrollado de la praxis, que sí poseía la filosofía idealista desde Kant y Fichte, y la actitud retrospectivamente polémica ante el mundo exterior capitalista y prepotente, pertenecen esencialmente al orden privado. El mundo exterior, que con todo deja algunas prerrogativas a la persona, es condenado en general como mundo exterior, pero no como mundo específicamente capitalista. Esta relación se hace evidente cuando la interioridad sin objeto ha de comprenderse de alguna manera a sí misma en la existencia social, en la ética de Kierkegaard. Su rigorismo moral se deduce de la reivindicación absoluta de la persona aislada. Kierkegaard critica todo eudemonismo como heterónomo para el sí mismo sin objeto, pero quien ve el sentido y la finalidad de la vida en el goce, tiene su vida subordinada a una condición que se halla o bien fuera del individuo, o bien en el propio individuo, pero sin que el individuo la haya puesto. 163. Sin embargo, la ética autónoma de la persona absoluta prueba en sus contenidos concretos su relatividad a la situación propia de la clase burguesa. El sí mismo concreto es para Kierkegaard idéntico al sí mismo burgués, no es solamente un yo personal, sino un yo social, burgués, 164. Pero, de ese modo, el sí mismo pone precisamente esas determinaciones diferenciales que la universalidad de la ley moral debe excluir. El fundamento de tales determinaciones es la conciencia de clase. La universalidad ética de Kierkegaard encuentra su límite en los negros y las cantantes. En los estadios, dice de Otelo, pues un negro, que desde luego no puede representar lo espiritual, 165, y en una carta a Boesen, que Schrempf cita oportunamente, con la pérdida de una cantante no se pierde en general gran cosa, 166. En temor y temblor. Defiende ocasionalmente la inmoralidad y la irracionalidad sociales más crasas con la obstinada ingenuidad del que, desde la posición de su clase social, no quiere ver las relaciones económico-sociales. Cierta vez, habiendo alcanzado las especias precios muy bajos en Holanda, los mercaderes arrojaron unos cuantos cargamentos al mar para así hacer subir los precios. Era una treta perdonable y, posiblemente, necesaria. 167. Cuando el ético se pone a hablar de los conflictos que pueden surgir entre la interioridad, representada por el matrimonio, y la situación material, la pobreza, justifica la interioridad con el cómodo cinismo del pequeño rentista, si ponemos, por ejemplo, la pobreza como una de las dificultades que el amor conyugal ha de afrontar, yo diría, trabaja. Amor conyugal ha de afrontar, yo diría, trabaja, y todo irá bien. Pero, como dependemos de nuestra imaginación, tú prefieres hacer uso de la licencia poética y respondes, ellos no encuentran trabajo, la vida está tan mal, que muchas personas se ven sin recursos. Tú admites que se puede encontrar un poco de trabajo, pero no les basta para alimentarse. Pero yo creo que si ahorrasen podrían salir del apuro, 168.
La lógica de la argumentación habla contra sí misma. Y en Kierkegaard va aún más lejos. Aunque Kierkegaard reconoce la influencia de la coyuntura en la posibilidad de ahorrar, exceptúa la crisis entera, como posibilidad poética arbitrariamente traída, 169, de una realidad en la que, por la misma época en que escribió o lo uno o lo otro, se producía la más terrible depauperación del proletariado industrial inglés. Sí, en general, la ética de la interioridad absoluta no puede defender tan implacablemente sus exigencias puritanas, aquí lo tiene fácil. Sobre la cuestión de las dificultades exteriores quiero citar aún unas palabras de Lutero, en alguna parte de uno de los sermones donde habla de la pobreza y la necesidad, dice, aún no se ha oído decir que un hombre cristiano haya muerto de hambre. Con esto, Lutero pone fin al asunto y cree, me parece, que con razón, haber hablado de él con unción y de forma edificante. 170. El individuo se somete sin crítica a la tradición de la Iglesia. En Kierkegaard, la acción moral solo cuenta en el prójimo. Del efecto buscado en su apología del matrimonio dice, por medio de ella, la esposa, soy hombre, no sin razón se llama también al marido simplemente el hombre, frente a él, todo otro título no dice nada, pues supone siempre el primero. Por medio de ella soy padre, toda otra dignidad es solo una invención humana y una vanagloria que en 100 años estará olvidada. Por medio de ella soy el cabeza de familia, el defensor de la casa, el sostén y el protector de los hijos. Con tantas dignidades, no se es escritor para adquirir una nueva. Tampoco me interesa lo que no puedo pretender ser. Si yo escribo, lo hago solo con el propósito de que aquel que es feliz como yo, leyendo esto se acuerde de su felicidad, y de que aquel otro que duda, leyendo esto sea ganado para esta felicidad. Si pudiera ganar a uno solo para ella, eso ya me regocijaría. 171. Limitándose de tal manera el discurso ético al prójimo, cree sustraerse a toda crítica objetiva. Wilhelm desea que el lector no permita que la deficiencia de la forma estropee el eventual provecho, y que se prohíba toda clase de crítica. Un marido que escribe sobre el matrimonio, lo que menos desea es ser criticado. 172. Pero el patos. Tal juramento no puede impedir la crítica. Pues el concepto de prójimo que está en la base de la ética kierkegaardiana es ficticio. Valdrá para un estado de la sociedad en el que las relaciones humanas son directas y Kierkegaard sabe bien que ese estado se ha perdido. Huyendo precisamente de la cosificación, Kierkegaard se retira a la interioridad. Pero en ella se comporta como si fuera aún hubiese aquella inmediatez cuyo sucedáneo es la interioridad. Que alguien que obra de manera irreprochable en el sentido de la ética privada pueda desde su función social objetiva, no reducible a interioridad, obrar de manera condenable, es una idea que Kierkegaard no admite. De hecho existe todavía en el marco del interés común de clase aquella inmediatez o su apariencia, la fractura de la inmediatez es idéntica a la fractura entre las clases. Por eso es la ética kierkegaardiana de la vida concreta y plena de sentido una viciada y falaz moral de clase. Kierkegaard la formula en términos teológicos, y la verdad consiste en honrar a todo hombre, absolutamente a todo hombre, y esto es temer a Dios y amar al prójimo. Pero desde un punto de vista ético-religioso, considerar a la multitud, que para Kierkegaard es, como producto de la cosificación, lo contrario del prójimo concreto, como instancia que establece la verdad supone negar a Dios y sin duda también no amar al prójimo. Y el prójimo es la expresión absolutamente verdadera de la igualdad de los hombres, si cada cual amase en verdad al prójimo como a sí mismo, inmediatamente se alcanzaría la perfecta igualdad entre los hombres. 173. Esta no existe donde el dominio del valor de cambio, la división del trabajo y el carácter de mercancía del trabajo conforman de tal modo las relaciones humanas que ni el prójimo puede ya,
Ni por un instante, relacionarse directamente con el prójimo, ni la bondad del individuo basta para ayudarle, y menos aún para tener algún efecto en la estructura social. La ética de Kierkegaard es así una ética sin objeto. Ella brota de su concepto de la libertad, el cual no permanece, como el kantiano, en el dominio inteligible para abandonar el empírico a la necesidad. Él se instala en el dominio empírico, y el mundo empírico solo es tolerado como lugar de libertad. La sociedad se contrae a un círculo de prójimos libres, y sus necesidades, consideradas accidentales, son empujadas a las puertas de la filosofía. Igual que la libertad decide sobre la sociedad, decide también sobre el yo, que Kierkegaard concibe solamente en su libertad. Si en nombre de la libertad se niegan las necesidades materiales de la vida en la sociedad, conforme al mismo esquema se hacen desaparecer del yo la necesidad y la realidad de los impulsos. El sí mismo absoluto de Kierkegaard es puro espíritu. El individuo no es ese único que se desarrolla en el orden sensible, y no se le reconoce otra propiedad que lo mínimo necesario para subsistir. La interioridad no existe en su plenitud. Sobre ella manda el espiritualismo ascético. La tesis espiritualista encuentra en las migajas una formulación extrema. La relación entre verdad y no verdad equivale a la relación entre ser y no ser. Del discípulo, del hombre que ha heredado el pecado original y debe ser despertado por Cristo, se dice, estando antes en la no verdad, al recibir ahora, con la condición, la verdad. Se opera en él un cambio semejante al movimiento del no ser al ser, 174. El renacimiento, solamente espiritual que Kierkegaard ve en quien recibe, con la condición la verdad, es comparado, como paso que es del no ser al ser, al nacimiento natural, y de ese modo el nacimiento mismo queda espiritualizado. Cuando el nacido piensa en su propio nacimiento, piensa en ese paso del no ser al ser. Lo mismo tiene que ocurrir respecto al renacimiento, 175. Es cierto que el propio Kierkegaard se hace fugazmente a sí mismo la objeción del espiritualismo, o hay una dificultad de más en el hecho de que en él no ser anterior al renacimiento, esto es, el ser natural que aquí es considerado sin rodeos como no ser, haya más ser que en el no ser anterior al nacimiento. 176. Pero esta objeción es enseguida causísticamente invalidada. La tesis espiritualista de las migajas está presente en toda la obra. Para Kierkegaard, la multitud es, como el yo natural, la no verdad. 177. Los hombres vivos aparecen por lo general como alegorías de la verdad y de la no verdad. Esto explica la insuficiencia artística de la obra. Todo sustrato corporal de la intuición queda borrado de su filosofía, y solo es tolerado en la medida en que representa la verdad o la no verdad. A este respecto es revelador el hecho de que la producción estéticamente más convincente de Kierkegaard solo encuentre cabida allí donde éste expresa lo confuso del puro espíritu, donde el espiritualismo no prohíbe la forma poética porque ésta hace de él su objeto, como sucede en el relato de los estadios titulado Una posibilidad. En la psicología erótica está excluido todo lo sexual, incluso en los índices es evitado con mojigatería. 178. Si el espiritualismo reina sobre el fondo pulsional, este mismo espiritualismo se impone completamente con la dialéctica filosófica, que incluso en la enfermedad mortal no es interpretada como dialéctica entre el espíritu y la naturaleza. Aquí, el espíritu mismo se ha dividido en libertad y demonía. Esto es claramente indicativo del cambio decisivo. Si el cuerpo solo aparece en relación al significado de la verdad y la no verdad del espíritu, en trueque de ello queda en Kierkegaard el espíritu encadenado a figuras corporales que lo expresan, cautivo de ellas como de la apariencia del interior. La naturaleza, excluida por la historia de la interioridad sin objeto, se introduce en esta misma interioridad y el espiritualismo histórico se construye una organología antropológica natural. Las imágenes del puro espíritu que Kierkegaard encuentra son siempre imágenes del cuerpo humano. Mi alma es tan pesada
que ningún pensamiento puede ya sostenerla, y ningún batir de alas elevarla en el éter. 179, dice el melancólico de o lo uno o lo otro, la más espiritual de todas las máscaras de Kierkegaard. Un espíritu sin cuerpo se le convierte en un peso que le lleva a la desesperación. La vieja doctrina somática de los temperamentos regresa extrañamente en el espiritualismo idealista. Ella se ajusta bastante bien a la psicología kierkegaardiana de los afectos. Allí donde toda emoción, despojada de derecho propio, es cifra de una verdad disfrazada que, aparece, en ella misma debe ser aparición y, paradójicamente, perceptible como tal. Si las funciones del ojo y del oído son separadas no tanto según su función en el mundo espacial como según la que cumplen en el interior espiritual, el mundo interior mismo es dividido según las imágenes de los órganos naturales. Quiero interrumpir aquí esta contemplación. Quizá no te satisfaga, tu ojo la devora, ávido, sin que tú te sacies. Pero esto se debe solo a que el ojo es el más difícil de saciar, especialmente cuando, como tú, no se siente realmente hambre, sino solo el apetito de ver, que no se puede satisfacer en absoluto. 180. El ojo es así el órgano de la inmediatez estética y de la apariencia, y la inmediatez solo como apariencia proyecta en la interioridad las imágenes de las cosas. Aquí pudo haber influido la distinción tradicional entre el sentido interno y el sentido externo, la forma temporal y la forma espacial de la intuición. Pero a Kierkegaard, que veía en la música de Don Giovanni la expresión más perfecta de la genialidad sensible, se le habría últimamente ocultado que también el sentido del oído produce, como el de la vista, cualidades sensibles. A pesar de lo cual el oído se le convierte sin más en el órgano de la interioridad misma, en el representante corporal de lo incorpóreo por excelencia. Al principio de o lo uno o lo otro. En uno de los pasajes más destacables, se lee, pues así como la voz es la revelación de una interioridad que no guarda ninguna relación mensurable con lo exterior, el oído es el instrumento con el que esta interioridad es captada, y el sentido del oído lo que permite reconocerla como tal. 181. Esto no es en modo alguno un simple aspecto de la máscara del estético A. Todavía la enfermedad mortal se aferra a esta idea, en un lugar donde considera la necesidad dialéctica de la lejanía de Dios, tan singular es la acústica del mundo del espíritu, y tan singulares las determinaciones de las distancias en él. 182. El espiritualismo de Kierkegaard es ante todo hostil a la naturaleza. El espíritu se sitúa libre y autónomo frente a la naturaleza porque la reconoce como demoníaca, tanto en la realidad exterior como en sí mismo. Pero cuando el espíritu autónomo aparece encarnado, la naturaleza toma posesión del espíritu, y lo hace allí donde éste aparece en la forma más histórica, en la interioridad sin objeto, cuyo contenido natural hay que examinar si se quiere explicar el ser de la subjetividad misma en Kierkegaard. El contenido natural del puro espíritu, en sí, histórico, puede llamarse mítico. Kierkegaard introdujo en su tesis doctoral el concepto de lo mítico como concepto contrario al movimiento histórico y en unidad con él, y lo hizo a propósito de los mitos platónicos. Lo que de estos dice, lleva a su propio contenido mítico, el que su filosofía madura en sí encierra. Su excurso sobre lo mítico en los primeros diálogos platónicos parte de una desproporción entre lo dialéctico y lo mítico, 183. Que en Platón se manifiesta entre la forma de exposición que utiliza conceptos y la forma de exposición que utiliza imágenes. Kierkegaard se propone la tarea de deducir del objeto y su unidad la necesidad de esta divergencia. Pues lo mítico no es libre creación del expositor. Lo mítico tiene aquí un significado mucho más profundo, cosa de la que uno se convence cuando se percata de que lo mítico tiene en Platón una historia. 184. Una historia no solo en la evolución de la obra platónica, sino también en sí mismo. Ya en los primeros diálogos, se encuentra en conexión con su opuesto, la dialéctica abstracta.
185, es decir, conceptual. Stahlbaum y F. C.H.R. Bauer, que ponen los mitos platónicos en conexión con la conciencia del pueblo, o destacan lo que hay de tradicional en lo mítico. 186, han visto lo histórico en el mito, pero lo han dejado como algo extrínseco, sin percibir el fundamento común de las formas de representación dialéctica y mítica. Kierkegaard les opone la idea de una historia interior de lo mítico. 187. Con ella tiende hacia la figura histórica de lo mítico en su propia obra, la de la inmanencia perfecta, de la cual el interior le ofrece una imagen. Kierkegaard percibe la unidad de lo dialéctico y lo mítico en Platón como imagen, mientras que, en los primeros diálogos, lo mítico aparece en oposición a lo dialéctico, pues cuando lo dialéctico enmudece, lo mítico se hace audible, o mejor dicho, visible. En los posteriores mantiene, en cambio, una relación más amistosa con lo dialéctico, es decir, Platón se ha hecho dueño y señor de lo mítico, y esto quiere decir que lo mítico se convierte en imagen. 188. Producido en la inmanencia del pensamiento y su historia interior, lo mítico es a la vez, como imagen, algo corpóreo visible. Del mismo modo que el espiritualismo de Kierkegaard necesita en su dialéctica de las imágenes corpóreas orgánicas. La producción de esta unidad es orgánica y natural, y en ella los caracteres de la facticidad histórica y la verdad ontológica perecen juntos. La representación mítica de la existencia del alma después de la muerte no es puesta en relación ni con la reflexión histórica, que se pregunta si allí estarán realmente Eaco, Minos o Radamante para juzgar, ni con la reflexión filosófica, que se pregunta si eso es la verdad. Si cabe caracterizar la dialéctica correspondiente al mito como anhelo, como deseo, como la mirada que se dirige a la idea para desearla, lo mítico es el abrazo fecundo de la idea. 189. Pero que el uso de términos como anhelo, deseo o abrazo fecundo no expresan como metáforas separables, y como Kierkegaard creía, la productividad del puro espíritu, que en este discurso más bien la espiritualidad misma es llamada mítica, y la productividad del espíritu vista como una productividad de la naturaleza. Lo prueba una frase cuyos elementos pragmáticos ponen a la filosofía de Kierkegaard más cerca de la conciencia de sí misma que en cualquier otro lugar. Se puede llegar a una consideración análoga de lo mítico partiendo de la imagen. En efecto, cuando en una época reflexiva se observa la imagen tal como aparece en una representación reflexiva, esto es, como una imagen modesta y apenas apreciable que, igual que un fósil antediluviano, hace recordar otra forma de existencia en la que la duda estaba ausente, quizá uno se asombre de que esa imagen haya podido desempeñar un papel tan importante. 190. Kierkegaard rechaza luego este asombro, el cual, sin embargo, anuncia la comprensión más profunda a que cabe llegar de la relación entre dialéctica, mito e imagen. Pues la naturaleza no se impone a la dialéctica como algo en todo tiempo vivo y presente. La dialéctica se detiene en la imagen y cita en lo históricamente más reciente al mito como lo más lejano en el pasado, la naturaleza como prehistoria. Por eso son las imágenes que, como la del interior, implican la indiferenciación de dialéctica y mito, verdaderamente fósiles antediluvianos. Pueden ser llamadas imágenes dialécticas, para emplear una expresión de Benjamin, cuya convincente definición de la alegoría vale también para la intención alegórica de Kierkegaard como figura de una dialéctica histórica y una naturaleza mítica. Según esta definición, en la alegoría se presenta a los ojos del observador la facies hipocrática de la historia como paisaje original petrificado. 191. En Kierkegaard, la naturaleza es mítica en tanto que prehistoria citada en la imagen y en el concepto de su presente histórico. Es bien evidente la manera de emplear la expresión en el único pasaje posterior a la tesis doctoral donde aún aparece acentuada, en la interpretación del Fígaro de Mozart. Allí, el paje es una figura mítica. 192.
El traje histórico del paje es a la vez el disfraz del ser natural mismo en su ambigüedad, en su profundidad indeterminada y enigmática. Este disfraz está cercanamente emparentado con el del puro espíritu, cuya condición mítica no se puede negar, aunque en este estadio el deseo no está determinado como deseo y, no siendo más que presentimiento del deseo, se halle también completamente indeterminado respecto de su objeto. Tiene sin embargo una determinación, es infinitamente profundo. Aún no llega a una relación con el objeto, permanece en el anhelo infinito, indeterminado. A la descripción aquí dada se ajusta el hecho de que el papel del paje esté escrito para una voz femenina. En esta contradicción se tiene una indicación de lo contradictorio en aquel estadio. El deseo es tan indeterminado y el objeto tan poco diferenciado, que lo deseado tiene en el deseo carácter andrógino, como en el organismo vegetal, donde ambos sexos están juntos en una flor. El deseo y lo deseado forman una unidad en la que ambas partes son. Neutrius Generis, 193. Con la vestimenta del andrógino está presente el momento de la apariencia que caracteriza a todas las cosas en el interior, y que en su tesis doctoral Kierkegaard percibía en los mitos platónicos y describía con palabras que recuerdan claramente el oscuro deseo del paje. En cuanto aparece la conciencia, se revela que estos espejismos, los mitos, no eran la idea. Sí, después de que la conciencia ha despertado, la fantasía vuelve a sentir nostalgia de estos sueños. Lo mítico aparece entonces en una nueva forma, a saber, como imagen. Por eso lo mítico puede muy bien tener en sí algo tradicional. Lo tradicional es como la canción de cuna, que crea un momento de ensoñación, pero lo tradicional es propiamente mítico justo en el instante. 194. Mas no ciertamente, como Kierkegaard supone en su espiritualismo, en el instante en que el espíritu vagabundea y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. 195, sino en el instante en que la imagen que aparece echa lo pasado fuera de las cavernas del tiempo primordial. Pero al tener en la imagen mítica del paje, lo deseado en el deseo carácter andrógino, la imagen es, también ella, espiritual inmanente. La espiritualidad inmanente misma es mítica. Como mítica se hace corpórea. De ahí la metáfora drástica del seductor: soy un poeta, aunque no para otros, yo devoro mis propios poemas, de ellos vivo. Aparece. Quiero ser tu poeta. 196. Así queda el artista, puro espíritu, míticamente fijado en el firmamento en la imagen de Saturno devorando a sus hijos. Por eso, en la filosofía de Kierkegaard el puro espíritu trasciende a lo espectral como su arquetipo primordial. De una figura trágica moderna, Regina, sin duda, dice Kierkegaard, su vida no se desarrolla como la de la Antígona griega. El movimiento de la evolución se dirige hacia adentro, no hacia afuera. La escena es interior, no exterior, es una escena de espíritus. 197, y el seductor, infinitamente reflejado, no deja huellas, como un fantasma. Si de él podría decirse que pasó por la vida sin dejar huellas, pues sus pies tenían la particularidad de llevarse las huellas con ellos. No sabría representarme mejor su infinita reflexión en sí mismo. Podría igualmente decirse que su arte de la seducción no exigía ninguna víctima. 198. Cuando Kierkegaard percibe el carácter mítico del puro espíritu, lo llama demoníaco. Así, sobre todo, en el concepto de la angustia. Aquí, la emigración de la naturaleza mítica a la interioridad espiritual es interpretada de forma histórica. De poco sirve hacer de lo demoníaco un guau guau que espanta y luego se ignora, puesto que ya hace muchos siglos que no se ha presentado en el mundo, creencia que es una gran insensatez, pues acaso no haya estado nunca tan difundido como en nuestros tiempos, solo que en la actualidad aparece especialmente en las esferas espirituales. 199. La demonía, definida como lo reservado y lo involuntariamente revelado. 200. Proviene de la ceguera con que el espíritu autónomo se concibe como absoluto. Lo demoníaco no encierra otra cosa,
pero se encierra a sí mismo, y en esto radica el sentido profundo de la existencia, en que la ausencia de libertad se hace a sí misma prisionera. 201. Como demonía mítica hace estallar la subjetividad y se convierte en no verdad ontológica en oposición a la verdad ontológica de Dios, la desesperación del diablo es la más intensa de todas, pues el diablo es solamente espíritu, y por ello conciencia y transparencia absolutas, en el diablo no se da ninguna oscuridad que pueda servir de disculpa atenuante, y por eso su desesperación es la oposición más absoluta. 202. Todo esto podría decirse tanto de la interioridad sin objeto como del sí mismo condenado, despojado de sí mismo, que es la pura demonía. Pues solo el lenguaje, que está prohibido a una interioridad que no sabe. A priori, si aún hay otros hombres, 203, en el mundo, conduce fuera de la demonía, lo reservado es precisamente lo mudo, el lenguaje, la palabra, es lo salvador, lo que salva de la abstracción vacía de la reserva. Si la libertad de fuera entra, pues, por fuera en relación con lo demoníaco, herméticamente cerrado en sí mismo, la ley de la revelación de lo demoníaco es que éste se exterioriza contra su voluntad en el lenguaje. En el lenguaje estriba, en efecto, la comunicación. 204, con un mundo exterior que la interioridad expresamente proscribe por contingente. Ciertamente Kierkegaard rechaza toda equivalencia entre lo demoníaco y lo natural mítico, advierte de que no hay que olvidar que la no libertad, así concibe la demonía, es un fenómeno de la libertad, y no se puede explicar mediante categorías naturales. 205. Atribuye la interpretación mítica de lo demoníaco a una consideración metafísico-estética, entonces es concebido y juzgado el fenómeno como desgracia, destino, etc. Puede indicarse entonces, como analogía, el que un hombre puede nacer imbécil, etc. 206. Pero Kierkegaard no es capaz de separar las ideas, desde siempre hermanadas, de la demonía y el destino más que a través de la protesta violenta de una teología para la cual la demonía es libre, porque concibe el acontecimiento prehistórico del pecado original como acto de libertad y que escapa de las redes del destino por medio del salto. Sin embargo, la protesta teológica no basta para separar, de otra manera que por la mera afirmación, la demonía de la naturaleza, para separar la pura interioridad de lo mítico. Por ello, el carácter de lo mítico es atribuido, bajo forma conceptual, lo mismo a la interioridad absoluta kierkegaardiana que a todo idealismo del espíritu absoluto. En el idealismo radical, la imagen histórico-mítica del interior se explicita a través de la autoconciencia filosófica. Así puede el discurso vulgar de la mitología hegeliana de la historia hallar una justificación más profunda de lo que él supone, no como recomposición metafísica de la realidad, sino a partir del contenido mítico mismo. Aquí está el punto en que la filosofía de Hegel es llevada, por necesidad del método, a la mitología. 207. Sin duda esto es cierto de la filosofía de Baader y de la de Schelling. Estos no integraron simplemente elementos míticos como material en la estructura filosófica. El fundamento de esta estructura era mítico, la soberanía del espíritu creado que se entroniza como creador y que se hunde tanto más profundamente en la naturaleza cuanto más cree dominarla desde lo alto. En las últimas producciones del espíritu idealista, el contenido mítico simplemente rompe las células del concepto sistemáticamente desplegado, de donde la crítica filosófica lo había expulsado, y toma posesión de las antiguas imágenes. Pero al tiempo que destruye la estabilidad del sistema, se destruye a sí mismo, el puro espíritu, llamado por su nombre, pierde su poder. Kierkegaard se halla en el mismo momento histórico crucial que los últimos idealistas. Como en ellos, la crisis del espíritu soberano se verifica en él como una emancipación del contenido mítico. Pero esta vuelta no conduce en él a una metafísica mitológica ni a una filosofía positiva. El contenido mítico persiste fiel en la dialéctica inmanente y Kierkegaard solo lo expulsa con la simple cancelación de la subjetividad.
Solo cabe esclarecer la relación de la interioridad sin objeto con la ontología oculta, que, en cuanto a verdad, es la cuestión de Kierkegaard, mediante la categoría de lo mítico. La subjetividad míticamente encerrada en sí misma intenta salvar las relaciones humanas fundamentales y su sentido, salvar la ontología, mediante el conjuro. Ya el seductor se reconoce en la imagen mítica como un hechicero, pero tú no sospechas cuál es el dominio sobre el que yo reino. Yo reino sobre las tempestades de las emociones. Como Eolo, 208. Y el conjuro no se limita ni a la esfera estética ni a la metáfora poetizante. La propia interioridad conjura. Para la consideración ética de la vida, la tarea del individuo es, en consecuencia, la de despojarse de la determinación por lo interior y expresar esta determinación en algo exterior. 209. Lo exterior es así para ella un mecanismo mágico que, como expresión, convoca un contenido oculto. Pero el contenido conjurado, aunque también sea interior, no es la interioridad misma. La paradoja de la fe consiste en que hay un interior que es inconmensurable con lo exterior, un interior que, bien entendido, no es idéntico al primero, sino un nuevo interior. 210. Pero este segundo interior, al que toda la dialéctica de Kierkegaard está referida, es la verdad conjurada. Kierkegaard no eleva a concepto la intención del conjuro. Su demonía pondría en peligro la pretensión de verdad de la interioridad dialéctica. Pero se hace patente en la forma que adopta el lenguaje de Kierkegaard, más en su amplitud que en las metáforas conjuradoras de los escritos estéticos. Esta intención se ha observado a menudo, pero apenas se ha deducido, en su necesidad, del contenido filosófico mismo. No basta su conocida referencia a la vastedad de la aflicción, a la mala infinitud en el monólogo y la dialéctica del dolor. Y la justificación en el placer socrático del discurso solo muestra su intención, no el origen de la misma, al igual que su aversión a la formulación precisa en un sistema, que el agradecimiento a Lessing prueba negativamente con una alabanza, esta despreocupación de su estilo, que lleva una comparación hasta el más mínimo detalle, como si la exposición misma tuviese un valor, como si significase la paz y la seguridad, y ello aunque quizá él, aprendiz de tipografía y la historia universal, incluso la humanidad entera, hubiesen de esperar a que él acabase. 211. Todo esto no puede aclarar por qué una filosofía que, frente a Hegel, pero también frente al propio Lessing, se pasaba sin las cosas reales y tenía que desarrollar todas sus determinaciones a partir del simple punto de la persona, necesitaba sin embargo, para su forma de exposición, de la mayor extensión espacial. La ley de su forma de exposición es la repetición de fórmulas conjuradoras. La verdad inmodificable y ocultada es invocada como lo siempre idéntico con palabras siempre idénticas debido a la impotencia para poner su contenido de forma positiva o deducirlo progresivamente, pero también a la esperanza de que la verdad pueda hacer su aparición si el número de invocaciones es el correcto. A las repeticiones míticas de la totalidad corresponde justamente la brevedad de la fórmula particular, a las paráfrasis interminables de la historia de sufrimiento y la apostilla no científica. Las proposiciones condensadas, oraculares, del concepto de la angustia y, sobre todo, de la fundamentación de la filosofía existencial al comienzo de la enfermedad mortal. Pero la ontología, conjurada por la mítica voluntad autónoma, solo responde a la invocación como fantasmagoría. Destino, fortuna e infortunio son las constelaciones míticas de un viaje dialéctico que se desarrolla en la ambigüedad porque, en el mar de las posibilidades, del puro yo, la brújula misma es dialéctica. 212. La dialéctica de Kierkegaard debe considerarse ambigua en un sentido más preciso. Pues como movimiento de la conciencia humana individual separada, mítica ella misma en su origen, como mítico es también el círculo en el que efectúa su movimiento, tiene dos significados. Estos deben ser distinguidos según las formas de aparecer en ellos el contenido mítico. Por un lado, Kierkegaard piensa que la pura naturaleza,
la apariencia mítica, es un peligro para el hombre, pues como criatura pecadora pertenece a ella, aunque la libertad le permite elevarse sobre ella. La dialéctica es aquí un proceso de espiritualización o, en el lenguaje de Kierkegaard, transparentización, que el sí mismo inaugura gracias a su espíritu libre. Esta dialéctica se desarrolla entre la naturaleza y el espíritu, el contenido mítico y la conciencia, como poderes cualitativamente distintos, contrarios en realidad. Ella debe dejar franco el acceso a la reconciliación al tiempo que la apariencia mítica se desvanece en la claridad neumática. Ella domina de parte a parte la doctrina explícita de Kierkegaard, según la cual el verdadero sí mismo, la libertad del hombre, resulta del reconocimiento de la irrealidad de una naturaleza que se afirma a sí misma. Pero esta dialéctica solo muestra la fachada de un segundo concepto, más profundo, de dialéctica, un concepto que, aunque no esté teóricamente desarrollado en la obra, se puede evidenciar objetivamente en ella. Es el concepto de una dialéctica en el propio fundamento mítico de la naturaleza. Un concepto que necesariamente conduce al centro de una interpretación que descubría críticamente el carácter mítico de aquello que, en cuanto a espíritu y libertad, se presenta en Kierkegaard como algo supranatural, la interioridad sin objeto. El propio Kierkegaard pone en duda la esencia supranatural del espíritu con la doctrina teológica de la trascendencia absoluta de Dios expuesta en las migajas, la cual termina con toda pretensión humana de libertad espiritual, menos aún será capaz de traer por su propia fuerza a Dios de nuevo a su lado. 213. Pero entonces el hombre no se divide en una naturaleza y una sobrenaturaleza que luchan entre sí, su ser natural es en sí dialéctico, y aquello que en el hombre contribuye a su salvación entra igualmente en su naturaleza como aquello que puede arruinarle. El intento de Kierkegaard de separar naturaleza y demonía, un intento que obviamente no puede dar resultado en el primer plano del espiritualismo dominante, remite al proyecto de una dialéctica de la naturaleza. Pero este intento se manifiesta más claramente en una metafórica que describe como proceso natural el mismo proceso de devenir transparente que la conciencia debe imponer a la naturaleza rebelde. Mi ser era transparencia como la profunda meditación del mar, como el silencio autosatisfecho de la noche, como el monológico sosiego del mediodía. 214. Si Kierkegaard se atreve a hacer la afirmación espiritualista de que todo individuo nacido es, simplemente por su nacimiento y por su pertenencia a la especie, un individuo perdido, 215, es porque ha admitido frente a ella la posibilidad de la salvación en la dialéctica natural con la cuestión, planteada en la enfermedad mortal, de en qué medida la plena claridad sobre sí mismo, acerca precisamente de que uno está desesperado, puede conciliarse con el estado de desesperación, es decir, si esa claridad de conocimiento y de autoconocimiento no tiene que arrancar a un hombre de la desesperación y llenarlo de pavor ante sí mismo, de modo que dejara de estar desesperado. 216. Pero la claridad del desesperado, que como espíritu se enreda demoníacamente en lo que de mera naturaleza hay en sí mismo, es una claridad que la dialéctica mítica produce en ella misma. En la prisión de la completa inmanencia, la naturaleza mítica y ambigua queda dividida debido a que no persiste de forma inerte, sino que se mueve dialécticamente, y su movimiento apresa la naturaleza en la profundidad de la que brota para alzarla y salvarla. La psicología kierkegaardiana de los afectos refleja este movimiento como el movimiento de la melancolía. Esta pertenece al interior, al cual la liga el estado anímico, la constelación de los contenidos concretos. Así como en el interior. La imagen histórica se presenta como imagen mítica, aquí la pura naturaleza, el temperamento melancólico, se presenta como algo histórico. Y, por ende, como algo dialéctico y como posibilidad de la reconciliación. En Kierkegaard, la historia interior de la melancolía es, igual que la historia entera de la subjetividad, indiferente a la historia exterior. Me refiero a la melancolía egoísta o simpatética. Se ha hablado ya demasiado de la despreocupación de nuestra época,
me parece que tendríamos motivo para hablar de su melancolía, y quisiera creer que con ello podrían aclararse muchos problemas. La melancolía es la enfermedad de nuestra época, y ella resuena hasta en su risa despreocupada. Ella nos ha quitado el valor para ordenar y para obedecer, la energía para actuar, la fe, la esperanza. 217. Como enfermedad de la época, la melancolía no es general y fortuita. Más bien ocurre que la interioridad se vuelve melancólica en el conflicto determinado con las realidades históricas que tan claramente esboza la gran metáfora de Kierkegaard. Pero yo no renuncio a las ideas extrañas de mi melancolía. Pues estos humores, como quizá los llamaría un tercero, estos malos sueños, como quizá los llamaría quien participase plenamente de ellos, me conducen a la certeza eterna de la infinitud si los sigo con denuedo. Por eso estimo tanto estas ideas en mi soledad, a pesar de que ya me asustan. Yo les debo una enseñanza de la mayor importancia, que yo no me felicito, como otros, de haber hecho descubrimientos incomparables en el terreno religioso y haber agraciado a la humanidad con mis descubrimientos, sino que, para mi humildad, no hago otra cosa que redescubrir, por así decirlo, las cosas más simples de todas, y con ellas me contento y me siento infinitamente satisfecho, a que se debe que en las regiones apartadas, donde media milla separa una cabaña de otra, haya más temor de Dios que en las ruidosas ciudades? ¿A qué se debe que el hombre de mar tenga más temor de Dios que el ciudadano sedentario? ¿No se debe a que en la solitaria llanura, en el mar abierto, algo se experimenta, y ese algo se experimenta de tal manera que hay que mantenerse firme frente a él? Cuando ruge la tempestad nocturna y cuando el lobo hambriento aúlla inquietantemente. Cuando, tras el naufragio, uno se ha salvado echándose sobre una tabla y sobre ella se esfuerza por resistir al mar embravecido, cuando hay que ahorrarse los gritos de auxilio porque no pueden llegar a ningún oído humano, entonces aprende uno a depositar su confianza en algo distinto de los vigilantes nocturnos y los gendarmes, los bomberos y el bote salvavidas. En la gran ciudad, hombres y casas se encuentran demasiado cerca unos de otros. Para tener una impresión primitiva, es preciso que se produzca algún acontecimiento, o bien tener otro camino, como yo lo tengo en mi melancolía. 218. Los dos caminos que Kierkegaard menciona se cruzan en su psicología de la melancolía y forman una encrucijada, el lugar, según la antigua creencia, más propicio al conjuro. La intención de la metáfora es ontológica, la impresión primitiva de lo que la escritura original de la existencia humana deja en la experiencia del hombre. En el mundo cosificado de las grandes ciudades, cuyos habitantes son ellos mismos, como gendarmes y vigilantes, como funcionarios del orden, cosas y caricaturas, el contenido de verdad de la escritura queda históricamente perdido porque la objetividad de las formas sociales ya no permite la impresión primitiva. Únicamente la naturaleza prehistórica del barco o del habitante de la cabaña puede fuera de la cosificación, con el mar y la llanura, poner al hombre la escritura original delante de los ojos. Pero, en el mundo cosificado, la naturaleza mítica es rechazada por su propia historia a la interioridad del hombre. La interioridad es la cárcel histórica del ser humano prehistórico. El afecto del prisionero es la melancolía. En la melancolía se representa la verdad, y el movimiento de la melancolía es el movimiento que trata de salvar el sentido perdido. Un verdadero movimiento dialéctico. Pues si en la melancolía se representa la verdad, para la pura interioridad ésta se representa únicamente como apariencia. La verdad es en ella pura imaginación, igual que el placer del melancólico, el placer no reside propiamente en el placer, sino en la representación que en él se tiene. 219. Como imaginación, la melancolía está emparentada con la locura. En el relato titulado Una posibilidad, la melancolía es convertida, en el sentido del encantamiento, en locura. En el centro del relato hay un interior propicio al conjuro. Esto podía verse en la calle, pero quien entraba en su habitación presenciaba cosas todavía más extrañas.
No es raro tener de un hombre una impresión totalmente distinta cuando se le ve en su hogar y cuando se le ve en la calle. En los magos, alquimistas y astrólogos, figuras ligadas a la mítica, esto pertenece, por así decirlo, al concepto, como el célebre Dapsul de Sabeltó, que entre los hombres parecía uno cualquiera de ellos, pero que en su observatorio llevaba un sombrero alto y agudo, se envolvía en un manto de calamaco gris, tenía una larga barba blanca y hablaba con una voz cambiada, por lo que su propia hija no le reconocía y le tomaba por el criado. Ruprecht. 220. Tal interior es la locura del tenedor de libros que quiere conjurar mágicamente, a través del recuerdo de su tiempo pasado, la posibilidad de que viva un hijo suyo. Pero, con el conjuro, la realidad contingente y la interioridad se separan, la palidez exterior es como un adiós del interior, y el pensamiento y la fantasía van tras el fugitivo para dar con él en su escondrijo. 221. Esta pálida luz es la de la apariencia, que atrae al melancólico retirado hacia el fondo mítico. Kierkegaard reúne el aislamiento de lo interior, la pura naturaleza y la apariencia en la metáfora del eco. Cuando estás frente a la nada, tu alma se sosiega. Puede experimentar cierta melancolía cuando oyes el eco de tu pasión que te llega desde la nada. Para que recibamos un eco, tiene que haber un espacio vacío ante nosotros. 222. Y el carácter aparente de la melancolía no se expresa en su obra solo metafóricamente. La propia teoría se refiere a él en esta declaración, por eso está también en la naturaleza de la melancolía el que ella nunca sea del todo verdad. 223. Pero, en cuanto a apariencia, la melancolía mítica no es rechazable, pues es en sí misma dialéctica. En ella se oculta la providencia. Esta dota a una individualidad de fuerzas extraordinarias para la relación con la realidad. Pero, dice ella, para que no cause demasiados daños, uno esta fuerza a la melancolía, y así se la oculto a él mismo, como la verdad, en Kierkegaard, que está oculta a la interioridad misma. Lo que él puede, nunca llegará a saberlo, pero yo me sirvo de él. Ninguna realidad debe humillarlo, esto le permitirá hallarse en mejores condiciones que otros hombres, pero habrá de sentirse aniquilado como ningún otro hombre. En esto, y solo en esto, me comprenderá, pero tendrá entonces la certeza de que es a mí a quien ha comprendido. 224. De ese modo, la verdad se da a la apariencia melancólica a través de la propia dialéctica de ésta. En su apariencia, la melancolía es, dialécticamente, la imagen de otro. Tal es el fundamento preciso del carácter alegórico de la melancolía de Kierkegaard. Alegórico se vuelve el ser natural ante la melancolía. Quien que no tenga la mente embotada puede ver a una muchacha sin sentir cierta melancolía, sin que su aspecto físico le recuerde de la forma más aguda la caducidad de la vida terrena. 225. Se pregunta Wilhelm evocando quizá conscientemente la alegoría de la muerte y la doncella de Matthias Claudius. La imagen de la joven doncella en flor de juventud alude precisamente a lo pasajero. Pero la melancolía misma es el espíritu histórico en su profundidad natural, y de ahí que, en las imágenes corporales de la misma, constituya la alegoría central. Al recluido en la interioridad tiene que haberle guiado la melancolía a través de los estadios provisionales. 226, como una figura de Hermes conduciendo a los muertos con su bastón. Y del origen saturniano de la melancolía habla el siguiente pasaje: ¿cuál es mi enfermedad? La melancolía. ¿Dónde tiene esta enfermedad su sede? En la imaginación, y su alimento es la posibilidad. 227. Sí, por su línea de fractura, la filosofía de Kierkegaard hace recordar a Descartes, a la completa fractura entre dentro y fuera, que únicamente se cierra en la profundidad carnal de los afectos. La intención alegórica muestra una total afinidad práctica con el barroco, la cual confirmaría también las concordancias entre Kierkegaard y Pascal más exactamente que aquel sentimiento filosófico que espera poder escuchar las conversaciones entre Agustín
El católico jansenista y el protestante idealista, creyentes solitarios, a través de los siglos. Kierkegaard se llama ocasionalmente a sí mismo, el pensador barroco, 228, aludiendo sin duda a una expresión de sus contemporáneos referente a él, sin saber hasta qué punto sus motivos pragmáticos se corresponden de hecho con los del barroco literario. Con este comparte la inmanencia recluida, 229, tanto como el conjuro, por medio de la alegoría, de contenidos ontológicos perdidos. En su paisaje filosófico aparecen desperdigados, como despojos marinos en una isla, restos, figuras tiempo atrás fenecidas, del drama barroco, de cuyos arquetipos solo Shakespeare, si se le cuenta entre los autores del barroco, debió de serle familiar. Los constituyentes del drama barroco, que Benjamin ha explorado en el origen del drama barroco alemán desde la idea del Trauerspiel, aparecen reunidos en su totalidad en la caverna de su filosofía. El tirano surge como personaje histórico mítico, se llama Nerón. 230, Periandro, 231, o Nabucodonosor, 232, este último introducido con un motivo muy lejano procedente de la alegórica del melancólico, el de la figura animal, que empleó el dramaturgo alemán del barroco Unol, 233. Kierkegaard se identificaba con el contrario dialéctico del tirano, el mártir, cuyo concepto domina tan completamente su teología madura, que en la última polémica Martensen pudo con razón reprocharle que identificara sin más al testigo de la verdad con el mártir. Intrigas barrocas no son solamente la historia de seducción, sino también la separación de Kidam y su amada, ante la que, como Hamlet, hace el necio. En las exposiciones del método indirecto, de la apostilla no científica y del punto de vista explicativo de mi labor como escritor. La dialéctica de la melancolía conduce a toda una casuística y toda una apología de la intriga. Como en el barroco, la melancolía y el disimulo son una sola cosa, la justa proporción entre la melancolía y el arte del disimulo indicaba que yo dependía de mí mismo y de la relación con Dios. 234. El aislamiento de la interioridad sin objeto evoca aquí al mismo tiempo el desamparo barroco de la criatura en la inmanencia de este mundo. La filosofía de Kierkegaard está incluso revestida de las temibles insignias del espíritu barroco, la ampulosidad y la crueldad. Las imágenes alegóricas se acumulan, cada una tiene lo suyo, la sonrisa alegre, la mirada traviesa, el ojo lánguido, la inclinación humilde de la cabeza, el ánimo exuberante, la serena tristeza, la melancolía profunda, llena de presentimientos, como centro de todas las imágenes, la nostalgia de lo terreno, la emoción inexplicable, 235, y así continúa largamente con otras muchas nuevas variaciones. Kierkegaard es de una crueldad barroca en los Diapsalmata del mago Virgilius y el toro de Falaris y en la presentación del esquizofrénico Periandrio, pero también en el carácter de la historia de sufrimiento, cuyo nombre no en vano evoca la pasión. Aquí, la melancolía es cruelmente dividida, como cuerpo espiritual del sí mismo, en sus afectos miembros. El único escenario que la filosofía de Kierkegaard admite fuera del interior, la calle del paseante se reduce en el espejo hasta quedar desconocida, es el camposanto barroco. Todo duerme, solo los muertos salen ahora de sus tumbas y vuelven a la vida. Pero yo que no estoy muerto, no puedo revivir, y si estuviera muerto, tampoco podría revivir, pues nunca he vivido. 236. O, como en la escena de apertura de un drama barroco, posiblemente copia intencionada del estilo barroco hasta en los detalles de su lenguaje, monólogo del leproso. Un cementerio, al rayar el día. Simón Leprosus está sentado sobre una losa sepulcral, está medio dormido, se sobresalta y grita, Simón. Sí. Simón. Sí, ¿quién me llama? ¿Dónde estás, Simón? Aquí, ¿con quién hablas? Contigo, Simón. Tú, escoria. Tú, peste. Tú, ser repugnante. Apártate de mí.
Vete allí donde deberías estar, con los muertos. ¿Por qué soy el único que no puede hablar así conmigo? 237. Todos estos rasgos, apenas apreciados en su continuidad, rodean la imagen de la melancolía, la de los ensimismados y la de quienes los escoltan. La prueba de la dependencia literaria no va muy lejos. Kierkegaard no sabía nada de Lowenstein ni de Gryphius, y es dudoso que conociera a Calderón, pues si no, dada la afinidad de las intenciones y su gusto, el mismo barroco, por lo cultural, sin duda lo habría mencionado. Además, Kierkegaard hizo suya la argumentación convencional contra la alegoría. Esto lo demuestra un escurso crítico sobre el texto de La flauta mágica. Las réplicas que debemos a Schikaneder o a sus adaptadores son tan desvariadas y estúpidas que cuesta creer que Mozart pudiera hacer lo que hizo con ellas. Que Papageno diga de sí mismo, yo soy un hombre natural, desmintiéndose así al instante, puede valer como ejemplo Instar Omnium 238. Pero Papageno, al que Kierkegaard llama mítico, como al paje, es una figura alegórica del concepto de naturaleza no corrompida en el sentido de la ilustración, y la frase criticada no es tanto expresión desafortunada de un alma individual cuanto la leyenda explicativa bajo la imagen del pajarero adornado de plumas, conservada hasta el presente como un rudimento en el entrelied de las operetas. Kierkegaard nunca reflexionó teóricamente sobre la profundidad de la alegoría. Tanto mayor hay entonces que suponer el poder de la misma en una obra que, desde los impulsos más ocultos, muestra en todas partes la intención misma que, de acuerdo con las categorías de la estética idealista que, según la doctrina manifiesta, ella representa, debería condenar. Este poder tiene que residir en el centro de la filosofía kierkegaardiana. Si ésta genera, sin plan y sin un conocimiento más a fondo de la literatura pertinente, no solo formas de significación alegóricas, sino incluso contenidos alegóricos, descendiendo hasta la concreción de los nombres de los personajes, ello podría demostrar que las verdaderas relaciones entre las filosofías históricamente aparecidas nunca las fundan las estructuras de pensamiento y las categorías, sino siempre los elementos pragmáticos, que arquetípicamente sirven de fundamento a las expresiones conceptuales y rebrotan en cuanto la constelación objetiva del pensamiento los atrae, estén o no en la intención filosófica. Lo barroco de Kierkegaard es anacrónico considerado en su génesis histórica, pero histórico bajo la ley de la interioridad mítica, cuyo laberinto el individuo recorre y la cual se adhiere inseparablemente a sus imágenes histórico-naturales. La interioridad conjura a través de la melancolía la apariencia de la verdad, hasta que ella misma resulta transparente como apariencia, anulada y salvada a la vez, ella conjura imágenes, y éstas aparecen preparadas para ella como figuras enigmáticas de la historia. Por algo pertenecen todas a la región de una imaginería estética pasada. Pero todas las determinaciones dispares que Kierkegaard piensa bajo el término estético, convergen en esta topografía como lugar de su unidad. Mi tristeza es mi castillo, erigido como un nido de águila en la cumbre de una montaña, alcanza las nubes. Nadie puede asaltarlo. Desde esta residencia desciendo en vuelo a la realidad y cobro mi presa. Pero no me quedo abajo, vuelvo con ella a mi castillo. Lo que apreso son imágenes, que traspaso a un tapiz con que revistó los muros de mi cámara. Vivo así como un difunto. Cada vivencia mía la someto al bautismo del olvido y la consagro a la eternidad del recuerdo. Todo lo finito y accidental es abandonado y olvidado. Y ahí estoy yo sentado, sumido en mis pensamientos, encanecido, explicando con voz queda, casi susurrante, imagen tras imagen, y junto a mí está sentado un niño que escucha mis palabras, aunque hace tiempo que sabe todo lo que voy a contar. 239. Si esta definición de lo estético, ella misma hecha de imágenes y, sin embargo, la más precisa que Kierkegaard ha ofrecido,
Quiere derivar el contenido de imágenes míticas de su filosofía a partir de una visión estética del mundo. Sería mejor buscar el origen de lo que él llama estético en el fundamento mítico. Es cierto que la interioridad conjura las imágenes, pero éstas no se identifican con ella, y nada revela la esencia mítica de su espiritualidad absoluta más acabadamente que el carácter de imagen de su presa. Lo que Kierkegaard críticamente reconocía en las reinterpretaciones modernas de la idea de lo trágico vale para su propio concepto de la interioridad estética. Por eso, cuando nuestra época trata de transustanciar en la tragedia todo lo cargado de destino en individualidad y subjetividad, cegaramente ha malentendido la esencia de lo trágico. 240. No de otra forma malentiende la doctrina kierkegaardiana de la actitud estética subjetiva su contenido mítico. Desde el propio punto de vista de Kierkegaard, la tragedia está, como categoría estética, determinada por el destino, y es lo contrario de toda dinámica subjetiva. Pero exactamente lo mismo sucede también con los objetos que su concepto de lo estético comprende. Por eso define Kierkegaard la conducta estética como la del espectador con tanta más razón cuanto que ella implica su visión ética de lo estético, y ahora tu propia vida, ¿tiene ella su teleología en sí misma? No quiero en este punto preguntar si alguien tiene derecho a hacer solo de espectador. Supongamos que el significado de tu vida fuese observar el mundo alrededor de ti, entonces tendrías tu teleología fuera de ti. Solo cuando cada ser humano singular es para ti a la vez un momento y el todo, solo entonces lo consideras en su belleza, pero si lo consideras éticamente, lo consideras en su libertad. 241. Pues la verdad se halla frente a la interioridad sin objeto, espectador, como un drama extraño y enigmático, si bien ese espectador trata de cerciorarse de ella por medio de la introspección. La fractura que separa la verdad de la interioridad, a la cual la verdad aparece solo como apariencia, marca también la propia figura de la verdad. De ahí la frágil equivocidad del término estético en Kierkegaard, de ahí la discontinuidad de lo estético mismo, que él percibe desde la perspectiva ética, pues sobre esto no podrías dar ninguna razón, ya que tú mismo estás sumido en lo estético. La esencia de lo estético solo la puede explicar quien está por encima de lo estético, o sea, quien vive éticamente. Quien vive estéticamente no puede dar ninguna explicación satisfactoria de su propia vida, pues vive permanentemente en el momento, o sea, solo tiene una conciencia relativa, limitada, de sí mismo. El estético no dispone de su espíritu como de una propiedad, le falta la transparencia. Tú vives siempre en el momento, tu vida se descompone en vivencias particulares inconexas y te es imposible explicarlo. 242. Pero con la fractura histórica entre dentro y fuera, con la desintegración de la totalidad, la esencia mítica de las imágenes estéticas se expresa a la vez como discontinuidad. Su dominio es equívoco, y conoce tan poco la clara diferenciación del individuo como la conexión del todo. Se halla a merced de la naturaleza, carece de fidelidad y atrae hacia sí a todo el que encuentra. La estética es la más infiel de todas las ciencias. Todo el que la haya verdaderamente amado acaba sintiéndose en cierto sentido desdichado, pero el que no la ha amado es y será un pecus. 243. Tal es también el extraño peligro que representa el poeta en el momento. El poeta es, considerado desde el punto de vista espiritual, el más peligroso de todos, pues el hombre ama sobre todo al poeta. Y el hombre ama sobre todo al poeta porque es para él el más peligroso de todos. Pues a menudo sucede con una enfermedad que lo que el enfermo más ardientemente desea, lo que más ama, es lo que más le perjudica. Pero, considerado desde el punto de vista espiritual, el hombre es, en su estado natural, un enfermo, vive inmerso en el error, en el autoengaño, y por eso lo que más desea es ser engañado, no solo para permanecer en el error, sino también para sentirse bien engañándose a sí mismo. 244. El poeta como hombre puramente natural, así reconoce la espiritualidad absoluta su origen mítico.
La paradoja es bien patente en el esbozo kierkegaardiano de lo estético. Lo estético es, ciertamente, la esfera de la pura inmediatez, pero debe ser dialéctico en sí mismo y conducir a aquella decisión que le está negada a la vida meramente estética. Lo estético en el hombre es aquello por lo cual él es inmediatamente lo que él es. Lo ético en él es aquello por lo cual se convierte en lo que se convierte. Quien tiene la seriedad estética de la que tan a menudo hablas y algo de experiencia de la vida, fácilmente ve que no se puede ser todo a la vez, tiene que hacer una elección, y lo que determina su elección es un más o un menos, o sea, una diferencia relativa. 245. La dialéctica que aquí surge la reivindicó Kierkegaard ocasionalmente como esquema de toda su actividad como escritor. Este movimiento desde el poeta a la existencia religiosa es en el fondo el movimiento de toda mi actividad como escritor tomada en su totalidad. Compárese en los trabajos del amor. El uso que allí de nuevo se hizo de la palabra poeta es terminus acuo de la existencia religiosa cristiana. El movimiento descrito en una serie de obras como movimiento desde lo filosófico, lo sistemático, hacia lo simple, es decir, hacia lo existencial, es esencialmente el mismo que el movimiento del poeta hacia la existencia religiosa, solo que comprendido en otra relación. 246. Como estadio dialéctico, el concepto de lo estético es así puesto en oposición determinada a la existencia. Estéticas son para Kierkegaard las imágenes objetivas y las formas de conducta subjetivas, el carácter mítico de cuya apariencia se revela en su propio proyecto filosófico. Pero la percepción del origen mítico no atañe en su filosofía a la forma de la interioridad objetiva misma. Por eso, el anatema contra lo estético afecta en el de lleno a las ruinas del mundo exterior inmediato, que, siendo contingente, es separado de la interioridad, y también a las ruinas de un sentido transubjetivo que Kierkegaard rechaza como engaño romántico de la metafísica, pero no a los movimientos de la interioridad en su apariencia, que en la historia de sufrimiento son invariablemente reivindicados como movimientos hacia una religiosidad positiva. Ello pone al descubierto la antinomia central de su concepto de lo estético. Allí donde su filosofía, autoconsciente de su apariencia mítica, establece determinaciones estéticas, es donde más cerca está de la realidad, de la de su propio estado de interioridad sin objeto y de la de las cosas ajenas que le hacen frente. En ningún otro lugar ha visto Kierkegaard la realidad social con sus contornos más nítidos que en un diapsalma estético, que él mide no por los objetos que denota, sino por la actitud, y por eso lo clasifica, rechazándolo, entre los fragmentos de la apariencia, por cuanto que no proviene de una conciencia indecisa, sino que más bien mantiene la apariencia del estado mismo. ¿Cuál es, en definitiva, el significado de esta vida? Los hombres se dividen en dos grandes clases, los que tienen que trabajar para vivir y los que no necesitan trabajar. Pero el significado de la vida no puede residir en el hecho de tener que trabajar para vivir. Eso sería una contradicción, pues viene a decir que la producción de las condiciones es la respuesta a la pregunta por el significado de lo condicionado. La vida de los demás no tiene otro significado que consumir las condiciones. Si se dice que el significado de la vida reside en la muerte, esto aparece de nuevo como una contradicción. 247. Pero cuando, en nombre de la existencia, su filosofía entiende el estado de la interioridad sin objeto y del conjuro mítico como realidad sustancial, sucumbe a la apariencia que ella niega en la profundidad en que se ha abismado. Esta apariencia que, en la lejanía de las imágenes, brilla para el pensamiento como estrella de la reconciliación, en el abismo de la interioridad arde como un fuego que todo lo consume. Aquí habría que buscarla y nombrarla, si no ha de perderse allí su esperanza en el conocimiento. 247, W. I. P. 28.